Te invito a abrir tu Biblia ahí en Mateo capítulo 5. Empezamos a ver las bienaventuranzas, este sermón del monte. Y híjole, qué interesante, cantábamos hace ratito: soy hijo de Dios. Dice su palabra que esto es un derecho que Él nos da, un privilegio que Él nos da por haber creído en Él. Ahí Juan 1:12, ahorita lo leyeron, que dice: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio ese derecho de ser llamados sus hijos. Y qué bello se siente cantarlo, ¿no? Qué bello se siente poder decir: híjole, soy un hijo de Dios. Qué bello se siente poder decirlo, pero también detrás de decirlo debe de estar respaldado con nuestra vida lo que es verdaderamente ser un hijo de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra una clara diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y los hijos del diablo son aquellos que siguen un molde, el molde del mundo. El molde en el cual el Señor mismo nos dijo: tú no te hagas a ese molde. Romanos 12:2, ¿te acuerdas? Dice: no os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este mundo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es como podemos conocer la voluntad de Dios, cambiando nuestro molde. Por eso la palabra nos dice que ser hijo de Dios es, para poder ser hijo de Dios, para poder ser parte del reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo es algo que no lo podemos hacer nosotros, es solo por su gracia, es solo algo que Él hace en nuestra vida. Ahí en Juan 1 te lo explica bien claramente. Dice: esto no es por voluntad de hombre, no es por voluntad humana, es voluntad de Dios. Y Él te da ese derecho de ser llamado hijo de Dios y te muestra un molde diferente. Y ese molde es precisamente el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, cuando lo lees, dices tú: esto es algo completamente, más adelante lo vas a ver, raro, extraño, es al revés de lo que conocemos, ¿no? Porque te decía la semana pasada que empezamos con el Sermón del Monte, cuando te dice bienaventurados los pobres, el mundo te dice: no, bienaventurados los ricos. Y otros te dicen: bienaventurados los que lloran. No, ¿cómo que los que lloran? Bienaventurados los humildes o los mansos. No, los que están arriba, los que tienen éxito. El mundo te da un molde completamente contrario y diferente a lo que es el molde de Dios. Y eso es lo que estamos estudiando en este Sermón del Monte. Ese molde que nos ayuda a eliminar esa religiosidad, ese legalismo en el cual habían caído muchos en aquel tiempo que vino el Señor Jesús, y que siguen cayendo muchos hoy en día. Esa superficialidad, ¿no? De decir: soy hijo de Dios, y ya porque nada más lo digo ya me creo y soy. Y la verdad es que el Señor tiene que cambiarte y tiene que haber algo en tu vida. Y el Señor empieza a mencionar estas bienaventuranzas. La semana pasada veíamos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la pobreza que estudiábamos la semana pasada, veíamos que era esa necesidad de Dios. Primero reconocer nuestra condición delante de Dios, y entonces poder necesitarlo, porque nos damos cuenta que no somos nada delante de Él y lo necesitamos. Y si no pasas por esa puerta de reconocer esa pobreza, entonces no tienes el reino de Dios. Si no has reconocido tu pecado, si no has reconocido tu naturaleza, no eres un hijo de Dios, porque no has sido perdonado. Necesitamos reconocer esa naturaleza pecaminosa en nuestra vida, ese pecado. Y entonces viene esta otra parte que vamos a estudiar hoy, que dice en el verso 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente: Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Es Mateo 5:4. Dios bendice
Dios da dicha, da gozo, da felicidad, da alegría a aquellos que lloran. Y esto es lo más incongruente que puedes leer, ¿no? Dice, ¿cómo va a ser dichoso y feliz, bienaventurado aquel que llora? Pero el Señor dice, sí, dichoso, bienaventurado son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Te invito a orar. Padre, te pido que en esta hora, Señor, tú dirijas nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento hacia ti, hacia tu palabra, Dios, para poder entenderla el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 61, cuando el Señor tomó las escrituras y tomó Isaías, no sé si acuerdas ese pasaje en Lucas. El Señor toma el libro de Lucas y luego se va y lee este pasaje. Este pasaje que está en Isaías 61. Y te lo quiero leer desde Isaías, que dice así. ¿Estás ahí? Isaías 61. Esta versión, una traducción viviente, dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Esta porción de la palabra en Isaías nos habla acerca de Jesucristo. Jesucristo, cuando lo leyó, estaba diciendo: delante de ustedes se cumple esta palabra. Dice: yo soy aquel que ha sido ungido, dice el Señor Jesucristo, para hacer esto, traer esa bendición a los pobres, porque está hablando aquí del pecado. El pecado, la condición humana, nos empobrece delante de Dios. Y entonces viene y Él viene a llevar las buenas nuevas a los pobres, y luego dice: me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. El pecado también quebranta el corazón humano, lo empobrece, lo debilita y finalmente lo quebranta. Y dice: y proclamar también a los cautivos que serán liberados, porque el pecado también nos esclaviza, nos hace esclavos del pecado. Hace ratito cantábamos respecto a esto mucho. Nos hace esclavos del temor, nos hace esclavos del pecado, nos hace esclavos de muchas cosas. El pecado nos hace esclavos, y lo interesante de esto es que a veces no nos damos cuenta que somos esclavos, porque Satanás se ha encargado de que en esa esclavitud no lo sientas como una esclavitud difícil y dura, sino que te da como que la manera de sentirte bien. ¿Sí? Y usa los sentidos, usa el ego, usa tus sentimientos para hacerte sentir bien, y cuando vivimos en pecado no nos damos cuenta porque nos sentimos bien. ¿Qué siente aquel que se embriaga? Se siente a gusto. ¿Qué siente aquel que se droga? Se siente a gusto. ¿Qué siente aquel que está en los placeres de la carne? Se siente a gusto. Y eso es lo que el diablo hace en los corazones y en la vida de las personas para que su pecado no les duela. Pero aquí el Señor, en Mateo, regrésate a Mateo, nos está diciendo: bienaventurados los que lloran. Y vamos a entenderlo de esta manera. Juan 6:40, quiero que vayas conmigo a Juan 6:40. Es un pasaje que habla acerca de la voluntad de Dios. Te lo he mencionado algunas veces. Y dice esta versión, dice: pues la voluntad de mi Padre es que todos los que me vean, todos los que vean a su Hijo, dice el Señor Jesucristo, todos los que vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Qué interesante. Para poder tener la salvación necesitamos ver a Jesús. ¿Y cómo vamos a ver a Jesús? Para poder creer en Él tenemos que conocerlo. Para poder conocerlo tenemos que verlo. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Lo quieres ver con tus ojos? Así, físicos, a lo mejor y no vas a tener esa oportunidad. Pero sí lo vamos a ver y conocerlo a través de su palabra.
a través de su palabra. Por eso la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios es que nosotros conocemos al Señor Jesucristo. Si tú no vives, no te alimentas, no te llenas de la palabra de Dios, no importa lo que tú me digas, tú no conoces al Señor Jesús, tú no conoces al Dios poderoso al cual le cantamos. Porque por conocerlo verdaderamente tenemos que conocerlo a través de su palabra. No lo podemos conocer a través de los sentidos. Y muchas veces a través de las experiencias podemos ser disuadidos y vamos a conocer a alguien más y no al Dios Todopoderoso. Por eso, a través de la palabra es que conocemos al verdadero Dios. A través de la palabra es que conocemos el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Entonces, cualquier persona que diga yo conozco a Cristo, pero no lee la Biblia, yo no sé qué Cristo conoce. Conoce un Cristo religioso. Conoce un Cristo que se ha formulado en su mente y en su corazón diciendo, yo creo que Diosito es así. Yo creo que a Diosito le gusta esto. Yo creo que a Diosito esto. Y empieza a formarse esa idea de Dios en su mente y en su corazón y vive de acuerdo a lo que cree que Dios quiere y no sabe ni no tiene la menor idea de lo que Dios quiere. No lo conoce. Para poder conocerlo necesitamos la palabra de Dios. Y una vez que lo conocemos, pasa exactamente lo que dice aquí. Le hemos visto y entonces creemos en Él y entonces Él nos regala la vida eterna y nos resucitará en el día postrero. ¿Te acuerdas del ejemplo de Isaías? La semana pasada veíamos ahí Isaías capítulo 6, cuando Isaías tuvo esta visión y vio al Señor en su trono y vio cómo estos serafines le servían y volaban alrededor de Él y decían santo, santo, el Dios Todopoderoso. Y entonces él se sintió tan chiquito, cuando lo vio, se sintió chiquito porque él dijo, estoy frito, yo soy pecador y estoy viendo al Rey de Reyes, estoy viendo al Señor, al Creador del universo, me voy a morir, dijo Isaías. ¿Te acuerdas de eso? Y entonces viene el serafín y se acerca y le dice, tus pecados te son perdonados, ¿no? El Señor lo manda para perdonar sus pecados y entonces le quita ese pecado, pero lo que hizo fue reconocer su condición delante de Dios. Al momento que vemos al Señor, entonces se despierta en nosotros esa pobreza en espíritu que nos hace reconocer nuestra condición delante de Dios y entonces la necesidad de Dios, porque no somos nada por nosotros mismos. Entonces viene esta pobreza en espíritu que nos hace ser 0% arrogante, 0% autosuficiente, 0% orgulloso. Ahí no podemos hacer nada, ahí dependemos totalmente del amor y la misericordia de Dios. Si tú has pasado por ese momento en tu vida, yo te preguntaba la semana pasada, si tú has pasado por eso, quiere decir que tú has conocido y reconocido esa pobreza en espíritu y entonces el reino de Dios te pertenece porque Dios te levanta y te dice, te perdono. Todos aquellos religiosos que dicen, es que yo toda mi vida he escuchado de Dios, yo toda mi vida he oído de Dios, pero no ha pasado un momento en que tú has reconocido esa condición delante de Dios, tu condición de pecado, tu pecado horrible que tenemos y que hacemos delante de Dios. Si no lo has reconocido y le has dicho, Señor, perdóname, entonces no has conocido a Dios y no eres un hijo de Dios. Tienes que llegar al punto de estas bienaventuranzas. Y la primera, te decía, es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto que te decía de un corazón 0% arrogante, un corazón 0% orgulloso, un corazón 0% autosuficiente, no es la condición normal del humano. El humano siempre va a ser orgulloso, siempre va a querer ser autosuficiente. Y créeme, siempre somos arrogantes. Y por eso, porque no es la condición natural del humano, por eso no nos acercamos a Dios. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida vamos caminando en la vida y si todo va bien,
pensamos poco en Dios, ¿no es cierto? Pero cuando las cosas están mal, cuando tienes un problema, cuando tienes un problema de salud, un problema económico, te quedaste sin trabajo, lo que sea, un problema de matrimonio, ahí ¿qué pasa? Ahí sí, Dios, ¿dónde estás? ¿No? Pero cuando todo está bien, es muy difícil. Y entonces tiene que venir ese quebrantamiento en nuestra vida y en nuestro corazón para entonces nosotros poder voltear a Dios. Porque el estado natural del humano, del corazón humano, es orgulloso, es arrogante, es no necesitar de Dios. Y por eso nuestro corazón necesita ser quebrantado. Nuestro corazón tiene que ser quebrantado. Dice 2 Corintios 7:10. Vete ahí conmigo a 2 Corintios 7:10. Y esta versión dice, 2 Corintios 7:10, ¿ya estás ahí? Dice, pues la clase de tristeza, pon atención, que Dios desea que suframos. Vas a decir, a ver, déjame leer bien esto. ¿Dios desea que suframos? Dice, ¿y que suframos tristeza? Dice, la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Aquí nos está diciendo, Dios quiere quebrar esa parte donde Satanás te mantiene bien, tranquilo, ¿no? Y que nada pasa, y para que no te acuerdes de Dios y no necesites de Dios. Dios viene y rompe eso y quiere esa tristeza quebrantar de repente tu corazón para que puedas voltear a Dios, para que podamos voltear a Dios. Y en ese momento de quebrantamiento es cuando necesitamos completamente de Dios. Mira, ve una cita más ahí en Isaías 57:15. Dice la Nueva Traducción Viviente, el alto y majestuoso, que vive en la eternidad, el santo, dice, yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Dios se manifiesta solamente cuando un corazón deja de ser arrogante, deja de ser orgulloso y está necesitado de Dios, como lo veíamos la semana pasada. Dios no se va a manifestar en una persona que no siente la necesidad de Dios. Dios se va a manifestar en aquel que tiene esa necesidad de Dios, como veíamos la semana pasada, en los pobres en espíritu. Ahí se va a manifestar el Señor. Y entonces para llegar a esa pobreza, para llegar a esa condición, muchas veces nuestro corazón tiene que ser quebrantado, porque nuestro corazón es orgulloso. Dice el pastor Heriberto Hermosillo, dice, Dios quebranta nuestro corazón orgulloso para habitar en nosotros y darnos propósito. Dios quebranta nuestro corazón orgulloso, lo quebranta, porque en un corazón altivo el Señor no se puede manifestar. Allí en el Salmo, no lo busques, pero el Salmo 138:61 dice, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Te lo sabes, ¿verdad? Atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Y en Proverbios 16:5, ese sí ve conmigo ahí. Proverbios 16:5 dice, el Señor
detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Detesta a los altivos, no puede estar con los altivos, no puede estar con los orgullosos. Entonces, ¿qué pasa si nuestro corazón por naturaleza es altivo y es orgulloso? Entonces tiene que venir el quebrantamiento. Por eso viene el quebrantamiento. Por eso en esta bienaventuranza, la segunda bienaventuranza, dice el Señor Jesús: bienaventurados, dichosos aquellos que lloran. Los que lloran, los que están quebrantados, porque ellos recibirán esa consolación. Ellos serán consolados. Ellos serán consolados. Entonces es necesario pasar por ese quebrantamiento hasta las lágrimas. Y cuando te dice ahí bienaventurados los que lloran, en Mateo 5, cuando te dice bienaventurados los que lloran, te dice en esa palabrita de llorar, de las palabras que hay para el dolor, creo que son como 9 en el griego. Esa es la más dolorosa. De hecho, en el inglés se traduce como luto. Dice: bienaventurados los que están de luto, los que están llorando al grado de que les puede bastante esa condición que están pasando, porque entonces recibirán esa consolación. Es necesario que nosotros suframos por el pecado. Cuando nosotros reconocemos ese pecado en nuestra vida, cuando nosotros reconocemos esos errores que hemos cometido delante de Dios, necesitamos reconocerlos a tal grado que nos pueda en el alma. ¿Has llorado por tu pecado? Si has llorado por tu pecado, has reconocido tu pobreza espiritual, pobreza en espíritu, y entonces Dios viene y actúa en ese momento. ¿Cuántos de nosotros decimos: no, pues es que yo toda la vida he estado aquí, conozco de Cristo, lo amo, lo busco, mira, yo hasta doy clases, toco en la alabanza, y no tengo nada en contra de la alabanza, pero de repente toco en la alabanza y hago cosas aquí arriba, pero ¿realmente has pasado por estos 2 pasitos que te acaba de decir el Señor en el principio del Sermón del Monte? ¿Has reconocido esa pobreza en tu espíritu, necesidad de Dios? ¿Has llorado por tu pecado? Si no, entonces necesitas hacerlo y necesitas pedirle al Señor que te haga reconocer lo que hay en tu corazón, que te permita verle. Porque entre más le vemos, entre más le conocemos, entre más aprendemos de Él en su palabra, más chiquitos nos sentimos, más pecadores nos sentimos, más impuros nos sentimos, y entonces nos puede. Porque sabemos que ese pecado le costó al Señor Jesucristo dar su vida por ti y por mí. Él pagó por esos pecados. Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Entonces nos debe de doler los pecados y los errores que cometemos delante de Dios, porque Él pagó con su sangre por ellos. A veces hay personas que dicen: sí, yo me doy cuenta de mi pecado, yo sé que he cometido muchos errores, y a veces en vez de correr al Señor para pedir perdón, dicen: ya el Señor no me va a aceptar por mi pecado, yo he hecho demasiadas cosas malas y el Señor ya no me puede recibir. Dice: yo ya no soy digno del Señor. Pero ¿quién es digno del Señor? Nadie. Entonces no te sientas así. Si te has sentido tan terrible que no puedes acercarte a Dios, mira estos 2 ejemplos. La semana pasada vimos 2 ejemplos para entender la pobreza en espíritu. Hoy vamos a ver 2 ejemplos para entender esto de llorar el pecado. Y quiero que vayas conmigo a la historia. Bueno, está en Samuel. Creo que ya te la sabes, está larga la historia, no la vamos a leer aquí toda, pero está la historia de David y Betsabé. David y Betsabé, ¿te acuerdas de esa historia? David vio a esta mujer, preguntó por ella y dijo: ¿quién es esa mujer? Y no sé si recuerdas la historia, la has leído detenidamente, pero los que le dijeron quién era esa mujer le dijeron así, le dijeron: es Betsabé, mujer de Urías. Y entonces te quedas: bueno, él le dijeron que era una mujer casada desde que preguntó por ella, y aún así él mandó por ella y la trajo y cometió adulterio con ella. Y la cosa no se quedó así, sino que después de haber cometido ese adulterio con ella y ella queda embarazada, él quería cubrir su pecado
Y mandó traer a Urías de donde andaba, ya era uno de sus personas que estaban en el ejército, y lo mandó traer para que estuviera con su mujer y tratar de cubrir su pecado. Y como no lo logra, entonces decide qué hacer con él. Lo mandó matar, básicamente, ¿sí? Lo mandó matar, él lo mató. Y entonces, cuando sucede esta situación, el Señor mueve al profeta Natán y le dice: ve con David y ve, confróntalo con su pecado. Y llega el profeta Natán y le empieza a platicar una historia de dos hombres: un hombre rico que tenía muchas ovejas, mucho ganado, y tenía otro hombre pobre que nomás tenía una ovejita. Y dice que una ocasión que alguien fue a visitar a ese hombre rico que tenía todo y muchas ovejas, dice ese hombre rico quiso preparar para esa visita que le había llegado, quiso preparar algo para su visita, pero fue y le quitó al hombre que tenía solo una oveja. Se la quitó, la mató y le dio de comer a su invitado. Y entonces, después de oír esta historia, David, ¿cómo se pone David? Se enoja, se encendió y dice: este hombre merece morir. Y cuando Natán le dice: ¿tú eres ese hombre?, le empieza a decir: Dios te dio el reino de Saúl, te bendijo mucho, te dio muchas cosas, y tú fuiste y tomaste una mujer que no era tuya. Y no solo eso, sino que mataste a su marido. Y dice el Señor a través del profeta que le dijo a David: de aquí en adelante, por esa razón, tu casa va a ser un caos, tus descendientes va a ser un desorden. Y no solo eso, ese hijo que está esperando Betsabé va a morir. Cuando nace el hijo, y dice que cuando se va Natán, yo creo que ya había nacido el hijo. Cuando se va Natán, dice que viene una enfermedad de muerte sobre ese hijo. Y empieza David a ponerse triste por su hijo. Y si tú ves ahí en Samuel, a ver si lo encuentro aquí rápido. El segundo libro de Samuel, capítulo 12. Verso 14. Le da la sentencia y dice: sin embargo, estoy en segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 14, dice: sin embargo, como has mostrado total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Dice: después de que Natán regresó a su casa, el Señor envió una enfermedad mortal al hijo de David, que David tuvo con la esposa de Urías. Y vemos, si tú puedes seguir leyendo la historia, cómo David es quebrantado en su corazón al grado de que está ahí tirado en cenizas. Dice: ya ni le hacía caso a la gente que estaba ahí alrededor. Y duró un tiempo mientras estaba enfermo ese hijo, hasta que muere. ¿Cómo estaba el corazón de David? Quebrantado, completamente quebrantado. Dios quebrantó ese corazón para que David pudiera ser diferente y pudiera ser un hombre conforme al corazón de Dios. Aún a pesar de lo grave del pecado, Dios lo transformó y lo cambió. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Aquí David dice en el versículo 22, dice: yo ayuné y lloré, dice David. Respondió David: mientras el niño vivía, porque dije: tal vez el Señor sea compasivo conmigo y me permita que el niño viva. Él lloró, él ayunó, él estuvo triste, pero la sentencia ya estaba dictada. Y si tú quieres saber por qué ese niño, yo te invito el lunes a las 7 de la tarde, aquí lo vamos a platicar, ahorita no, pero te invito el lunes en el estudio, aquí lo vamos a discutir. ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene el bebecito, no? Pero el punto es que el corazón de David fue quebrantado para poder ser transformado en un hombre conforme al corazón de Dios.
y la vida de David cambió. Y si tú lees lo que cambió ahí en el Salmo 51, que fue el salmo que escribió él, vemos el arrepentimiento, vemos un corazón arrepentido, vemos un corazón necesitado de Dios, vemos esa pobreza en espíritu, vemos esa necesidad de Dios en su vida y vemos ese quebrantamiento de corazón y vemos cómo el Señor lo perdona, lo levanta también. Dice el Salmo 51, te lo leo bien rápido. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha que hay, la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí reconoció su pecado, reconoció su culpabilidad y su responsabilidad. Y dice: quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Él dice: el juicio contra mí, y aunque haya muerto mi hijo, dice, es justo. Lo reconoció David. Y dice el 5: pues soy pecador de nacimiento, así desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún ahí me enseñas sabiduría. Dice el 7: purifícame de mis pecados, límpiame con hisopo, dice la Reina Valera. Dice: y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has, ¿qué? Quebrantado. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Necesita ser quebrantado y quebrado para entonces Dios crear un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación. Y después empieza a hablar acerca de la adoración y acerca de cómo acercarse a Dios, y dice que hasta su adoración estaba siendo estorbada por su pecado. Y si te puedo traer miles de holocaustos, pero tú no quieres holocaustos. Pero lo que tú sí aceptas, dice el versículo 17, el sacrificio. Ahí mismo 51:17 dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Te decía, es necesario ese quebrantamiento en nuestra vida. Es necesario reconocer nuestro pecado, y son necesarias muchas veces las situaciones que nos hacen llegar a ese punto de quebrantamiento en nuestro corazón para entonces voltear a Dios. Y entonces el Señor dice: ahora vas a ser consolado. Pero necesitamos quitarnos ese orgullo, necesitamos quitarnos esa altivez de nuestro corazón. El otro ejemplo es Pedro. También te sabes esta historia, la vimos hace 2 semanas con la cuarta tribu. Él nos platicó esta historia de Pedro acerca de cómo él, escuchando al Señor Jesucristo, el Señor Jesús en sus enseñanzas les dijo: cualquiera que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y entonces Pedro escuchó esas palabras. Sin embargo, cuando es apresado el Señor Jesucristo y se lo llevan, él se acerca por ahí, andas por ahí cerca y lo reconocen, le dicen: tú eres de ellos. ¿Y él qué hizo? ¿Y cuántas veces lo negó? ¿Y cuántas veces cantó el gallo? 3. Ahí me debe la cita. 3 veces lo negó. 3 veces lo negó. Y entonces el Señor muere, resucita al tercer día, no se queda en esa cruz, resucita, se aparece a varios de sus discípulos, y una de las veces ellos ya se habían ido a pescar otra vez, no habían pescado nada esa vez, y el Señor les grita y les dice: echen la red del otro lado. ¿Te acuerdas? Él estaba en la playa acá parado, ellos estaban ahí en la barca. Entonces ellos echan la red y lo reconoce a alguien. ¿Quién lo reconoce?
De hecho fue Juan el que lo reconoció. Juan lo reconoce, aquel discípulo amado. Si tú lees la historia, dice, el discípulo amado lo reconoce y dice, es Jesús. Y en ese momento que dice, es Jesús, entonces Pedro se lanza de la barca, se lanza al agua, pero no en contra así de lejos de Jesús. ¿Ah? Que Jesús aquí viene por mí y nos vemos. No, él se lanza hacia Jesús y se va nadando hacia la playa. Y el Señor se pone a desayunar ahí, les hace desayuno bien bonito el Señor ahí, y bien misericordioso con sus discípulos, a pesar de que lo habían dejado, todos lo abandonaron. Él les hace desayuno y después de desayunar nadie quería preguntarle nada. Todos sabían que era Jesús, pero nadie quería preguntarles. Y empieza a hablar el Señor con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y el Pedro, ¿qué le dice? Sí te quiero, Señor. Dice, bueno, apacienta mis ovejas. Y luego una segunda vez, y luego una tercera vez. Ahí en Juan 21, donde está este pasaje, vete rápido, quiero que notes algo. Ay, disculpen esta tosecita que no se quiere ir. Juan capítulo 21, verso 15 al 17, está esta parte donde el Señor está preguntándole. Pero la tercera vez que le pregunta, dice en el versículo 17 en esta versión, dice, le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? ¿Cómo dice la Reina Valera en el 17? Se entristeció, ¿verdad? Se entristeció, pero ¿qué estaba haciendo el Señor? Lo estaba restaurando, lo tuvo que llevar a la tristeza. ¿Pero para qué? Para convertirlo de un pescador normal a un pescador de hombres, a un evangelista. Le dio un nuevo propósito. Tuvo que llevarlo al quebrantamiento para poder llevarlo a hacer un nuevo propósito. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Has pasado por ese quebrantamiento o estás pasando por ese quebrantamiento? Si estás pasando por ese quebrantamiento, dale gracias a Dios y dile, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. ¿Qué quieres hacer conmigo? Perdóname, límpiame, sáname. Hazme nuevo, dame un nuevo propósito. Hazme un hombre, una mujer conforme al corazón tuyo, Señor. Si tú no has pasado por un quebrantamiento donde has reconocido tu pecado y te ha dolido tu pecado, entonces necesitas decirle al Señor que te haga ver tu pecado. Necesitas decirle al Señor, quiero conocerte más a través de tu palabra para poder ver tu grandeza y ver mi insignificancia delante de ti, ver mis errores, mis pecados, y entonces poder decirte, Señor, perdóname, porque entonces podrás ser parte del reino de los cielos cuando Él te perdona. No importa cuánto tiempo tengas en una iglesia. No importa cuánto tiempo hayas escuchado vez tras vez de la palabra de Dios. No importa cuánto tiempo hayas tocado la guitarra en una iglesia. No importa cuánto tiempo estés predicando o siendo maestro, lo que sea. Dentro de una iglesia, si tú no has pasado y reconocido esa pobreza en espíritu y has llorado tu pecado, si no lo has llorado, no conoces verdaderamente a Dios. Necesitamos pasar por estos dos primeros pasos de estas bienaventuranzas para poder darnos cuenta si verdaderamente somos sus hijos. Hace ratito decíamos, soy un hijo de Dios, y cantábamos, soy un hijo de Dios. ¿Pero realmente has pasado por esto? Si sí, entonces sí, Dios te hace un hijo de Dios. Si no, entonces pídele al Señor que te haga reconocer tu pecado, tu maldad, y que le puedas pedir perdón y que te duela tu pecado, y entonces serás perdonado. La palabra de Dios dice, serás perdonado. Oramos. Padre, yo quiero pedirte, Dios, que nos ayudes para que en nuestra vida podamos entender si hemos pasado, Dios, por esta situación.
si hemos verdaderamente llorado nuestro pecado, si nuestro corazón ha sido verdaderamente quebrantado o no, Dios. Es absolutamente necesario, Dios, para poder recibir tu consolación, tu perdón, para poder darnos cuenta, Señor, de que tú moriste en esa cruz y pagaste por cada uno de nuestros pecados, Dios. Y no importa lo que hayamos hecho, y no importa cuánto nos duela en este momento, Dios, tú nos perdonas. Padre, ayúdanos para estar convencidos de que realmente te conocemos. Tu palabra dice que el que te vea y cree, tú le resucitarás en el día postrero. Juan 6:40. Padre, si tú has hablado a nuestro corazón y nos estás confrontando como aquel rey David que fue confrontado por medio de tu palabra en voz del profeta Natán, así, Señor, también nosotros tenemos que ser confrontados con nuestro pecado y reconocerlo y decirte: Señor, he pecado contra ti, perdóname. Y nos tiene que doler en el corazón, Señor, para entonces poder ser y recibir esa consolación, Señor, que tú nos das en Cristo Jesús. Hoy probablemente tú eres esa persona que está siendo confrontada por Dios, esa persona que hoy reconoce su pecado y su condición delante de Él. Quizá eres esa persona que ha escuchado de Dios toda su vida, por medio de una religión, por medio de estar en una iglesia cristiana, no sé, pero no has sido confrontado con tu pecado. Dios quiere decirte que Él es santo, 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 y que sin santidad nadie verá al Señor, y que es necesario reconocer nuestros errores y nuestra condición delante de Dios para poder recibir el perdón de Dios. Si Dios te está hablando a tu corazón en esta hora y quieres pedirle perdón a Dios, yo te invito a ponerte de pie y vamos juntos a orar. Yo oraré por ti para pedirle perdón y pedirle que te consuele en tu corazón, que te bendiga, que te ayude, que te levante, que te dé un nuevo propósito, que te dé una nueva vida, que te haga un hijo de Dios. Dios, gracias, Dios, por los que están de pie, los que se están poniendo de pie, Dios, porque yo sé que eres tú hablando a su vida y su corazón. Sigue hablándole, Señor. Sigue convenciéndoles de la necesidad de ti, que te puedas convertir en nuestro Señor y Salvador, Señor. Bendice cada una de las vidas que te están entendiendo en esta hora, Dios, que están escuchando tu voz. Que sea tu Espíritu Santo hablando a sus corazones a través de cada situación en su vida que necesita ser restaurada, cambiada, Dios. Los pongo en tus manos, te pido que sigas bendiciéndoles, ayudándoles, fortaleciendo su fe, poniendo en su corazón ese deseo de venir y conocerte más y más a través de tu palabra, Dios. Bendícelos grandemente, Padre. Dales esa paz y esa tranquilidad y ese consuelo que tú prometes en tu palabra, Señor, de que no importa lo que hayamos hecho, tú nos perdonas. Tú ya pagaste por todo, mi Dios. Y ahora, creyendo tu palabra, Señor, nos das la potestad de ser llamados tus hijos. Gracias, porque grande es tu misericordia, grande es tu amor que derramas sobre nosotros. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.
pie volvemos a cantarle a nuestro Señor, ¿verdad? A reconocer que ya no somos esclavos